Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un segundo capítulo de esta segunda temporada de Conversaciones Introspectivas. Y esto es para recordar que hace un tiempo atrás, exactamente el 13 de agosto del 2020, teníamos nuestro primer capítulo. Inaugurábamos este programa de Conversaciones Introspectivas frente a un gran profesor, un gran académico, que además nos dio mucho material de conversación y de estudio. Me refiero al doctor Marcelo Guyó, quien es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario. También tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Ginebra y es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador. Nosotros en ese minuto conversamos ya hace un año atrás sobre la insubordinación fundante. Hoy nos reúne el conversar sobre otro texto de él dentro de los ya varios textos que ha publicado, que es Insubordinación y Desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones. Aquí yo tengo un libro, su texto, sobre el cual vamos a estar conversando durante esta jornada, en que los dejo desde ya invitado a leerlo, a adquirirlo en ignaciocarreraediciones.cl, o pueden seguir nuestras redes sociales, ediciones.icp en Twitter, por ejemplo. Doctor Guyó, querido Marcelo, ¿no? Como te llaman los más cercanos. Nosotros somos afortunados de poder conversar constantemente con usted, somos afortunados de poder haber publicado sus textos y somos afortunados por poder conversar además sobre sus textos, lo que no siempre es posible, ¿no? A veces uno tiene un texto y quiere preguntarle cosas al autor y no tiene esa posibilidad. Así que le agradecemos profundamente la amistad que ha tenido con nuestra editorial, con nuestro programa y por sobre todo la amabilidad con la que siempre entrega sus conocimientos. Tenga usted muy buenas noches. Estimado Jesús Orellana, el agradecido soy yo, porque me permite de esta forma ponerme en contacto con mi hermano pueblo chileno, al cual lamentablemente no pude asistir para poder presentar ni insubordinación fundante ni insubordinación de desarrollo por las circunstancias estas del virus, de la pandemia. Teníamos planificado ir y lamentablemente no pudimos, pero bueno, ya se hará y será para mí una gran alegría estar en Chile, conversar con ustedes, compartir con ustedes una tertulia y con, por supuesto, con todo el mundo que asista a las conferencias y que quieran preguntar lo que sea necesario. Perfecto. Bueno, para partir esta entrevista, que en buena medida lo que vamos a estar haciendo es dialogar sobre su texto, pero las condiciones, como usted señala, las circunstancias, nos obligan a circunscribir la tesis dentro del escenario post-pandemia, por ejemplo, que ha dejado además en evidencia muchas de las debilidades de este mercado global, de los países no industrializados o los países ultra dependientes de las industrias de otros. Entonces, en estas circunstancias, ¿cómo circunscribe hoy día su tesis respecto al mundo post-pandémico? Bueno, ¿se acuerda cuando, quizás otros oyentes también se acuerdan, de cuando éramos niños y había ese cuento de un rey que se paseaba desnudo, ¿no es cierto? Un rey que se paseaba desnudo, pero todo el mundo creía que el rey estaba vestido, y aunque todo el mundo lo veía desnudo, nadie se atrevía a decir que el rey estaba desnudo, hasta que un niño dijo, pero el rey está desnudo, ¿no es cierto? Y lo que ha pasado con la pandemia, que provocó una crisis global, ¿no es cierto? Una crisis global, es que justamente se ha demostrado, ¿no es cierto?, que tanto Chile como Argentina, como el Perú, como todos los países, monoproductores, están monoproductores insertados en el mercado mundial a partir de apenas unos o dos o tres productos sin tener industria, están desnudos. Es decir, Chile quedó desnudo. ¿Está? Esta es la realidad de fondo, ¿no es cierto?, que motivó las manifestaciones en Chile. Estoy consciente que en esas manifestaciones también hay una extraordinaria manipulación, ¿está? Y que intentan algunos usufructuar ese malestar creado por haber equivocado el camino al desarrollo para otros fines, pero ese no es hoy el objetivo de nuestra entrevista. Pero lo cierto es que la pandemia demostró que Chile, que Argentina, que el Perú, que Colombia están desnudos.
están desnudos porque equivocaron el camino, se entiende, al desarrollo. Y lo equivocaron profundamente, confundiendo el concepto de desarrollo con crecimiento. ¿No? Desarrollo con crecimiento. Y esto es fundamental, porque uno puede crecer, ¿no es cierto?, a partir de la exportación de materias primas. Vamos a poner un caso que no sea el chileno para que, siendo un caso no chileno, uno no tenga, digamos, cuestiones sentimentales para poder ser más objetivos, ¿está? Me refiero a los oyentes. Vamos a poner el caso del Perú. Uno puede observar que hay periodos de crecimiento en la economía peruana que fueron muy importantes, pero muy importantes, y creían en el Perú que se estaban desarrollando. Ese primer gran periodo de crecimiento fue la economía del guano, ¿no? Entonces, el guano valía mucho en ese momento porque era el único fertilizante para las tierras cansadas de Europa. Y en un momento determinado, como pasa cuando un país depende de casi un solo producto, por algún motivo esa exportación se cae. Porque hay un adelanto, porque viene una nueva tecnología que lo reemplaza, por lo que sea, y se cae. Y ahí entra en una profunda depresión y no se preguntan el por qué han caído en eso. Después, como en la economía internacional vuelven a aparecer otras oportunidades, apareció, por ejemplo, también para el Perú, la economía, ¿no es cierto?, del caucho. Y entonces en la selva peruana un crecimiento gigantesco a partir de la exportación de caucho, que era una planta que se extendía por toda la selva amazónica, hasta que los ingleses llevaron la planta del caucho al Asia y después vino el caucho sintético y el caucho no sirvió más para nada, no tuvo ningún valor. Y en todos esos periodos, el Perú desaprovechó el acumular divisas para lo único, ¿no es cierto?, que da no crecimiento, sino desarrollo real, que es un sistema productivo basado en la transformación de las materias primas que uno posee, es decir, en la industrialización. No hay ejemplo en el mundo de un país que sea desarrollado, ni Suiza, porque los economistas liberales no estudian a Suiza, ni han vivido en Suiza, que no sea un país industrializado. ¿Está? Suiza es un país altamente industrializado, con algunos tipos de industria, como la industria farmacéutica. Y entonces, esta pandemia no solo demuestra que Chile, Perú y Argentina están desnudos, sino que estamos desnudos de la peor manera posible, porque demuestra que los países que no tienen industria, en este caso industria farmacéutica, son países absolutamente dependientes, absolutamente dependen de la caridad de los otros países, tienen que ir a pedir, por favor, ¿se entiende? Denme una vacuna, por favor. ¿Está? ¿Y qué es lo que le pasó a la Argentina? ¿Qué es lo que le pasó a Chile? ¿Está? Comprando en malas condiciones, pidiendo por favor, porque no tenemos industria farmacéutica, porque no hemos desarrollado tecnología farmacéutica. Y claro, Chile equivocó el camino, Argentina equivocó el camino, y lo equivocaron de distintas maneras, ¿está? Porque no se comprendió que el secreto del desarrollo, no del crecimiento, era hacer todo lo contrario, ¿está? Todo lo contrario de lo que decían que habían que hacer desde los grandes centros hegemónicos del poder mundial. Primero Inglaterra, después Estados Unidos y ahora China, porque el primer campeón del mundo del libre comercio, de decirnos que uno podía desarrollarse con libre comercio, fue Inglaterra, después Estados Unidos. Y ahora, curiosamente, el campeón del libre comercio es un país que fue absolutamente cerrado, ¿está? Que limita las inversiones extranjeras y que la controla a cuentagotas como él quiere, ¿está? Y que es una dictadura, que es China, y entonces ahora China se convierte en el gran campeón del libre comercio. Y yo estoy casi para hacer un libro que diga cómo los ingleses se hicieron ricos engañando al mundo y ahora lo hacen los chinos, ¿no? Sí, bueno, ahí está la paradoja de China, ¿no? De reyes del libre comercio sin practicar un libre comercio. Claro. Ellos han ganado un terreno ahí. Pero, doctor, para centrarnos ahora en su libro y al final poder concluir quizás con preguntas mucho más de la contingencia, que nos van a dar un poco más de luz. Usted comienza hablando de la génesis del sistema internacional y el desarrollo de los estados. Entonces, ¿cómo es el orden económico global y cómo a partir de eso se han ido o se han desarrollado los países y cómo eso es una condición de posibilidad para el desarrollo de los que no se han desarrollado aún? Bueno, el orden económico global, tenemos que hacer un análisis histórico, lo va a crear Gran Bretaña.
lo va a crear Gran Bretaña. Gran Bretaña era una isla miserable. A nosotros nos cuesta trabajo entender que Gran Bretaña fuese una isla miserable, poblada, se entiende, de gente pobre, pero es la realidad. No porque fuesen los ingleses atrasados culturalmente, no porque fuesen torpes, porque nada de eso era cierto, sino simplemente porque los ingleses se dedicaban a vender materias primas, es decir, lana, que es lo único que vendían, a los llamados en su momento Países Bajos, Holanda y Bélgica, ¿no? Que ellos la procesaban, la industrializaban y la vendían a lo que era el resto del mundo conocido. Ahí todavía no podemos hablar de sistema internacional. Hay un sistema económico europeo donde Inglaterra es la periferia de Holanda y Bélgica, vendiendo solamente materias primas a ese gran centro industrial belgo-holandés, en ese momento Países Bajos. Y ese país periférico, en un momento determinado, decide, se entiende, industrializarse. Y para eso suspender la importación de productos textiles de los Países Bajos. Claro, esto creó un desarrollo industrial, pero como bien acotan los liberales, ese desarrollo industrial británico, lo mismo que le pasó a Chile, lo mismo que le pasó a Argentina, tenía un problema. ¿Cuál era ese problema? Y hacen bien los liberales en marcarlo, que siendo el mercado muy pequeño, no había escala de producción, y no teniendo experiencia, los productos eran caros, ¿no? Entonces, desde el punto de vista táctico, es decir, del corto plazo, eso quiere decir táctico, los liberales tienen razón. Los procesos industriales que se inician en los países pequeños, con mercados pequeños y por falta de experiencia, son malos y caros, y entonces no conviene encarar ese camino. Pero solo tienen razón en el corto plazo, no en el largo plazo, que es lo que ellos no observan, porque los economistas liberales, yo lo desafío a cualquier economista chileno, incluso a los que fueron ministros de Economía, nunca estudiaron historia económica, estudiaron ideología. Por historia quiero decir estudiar año por año las medidas que cada país fue tomando. Entonces, en el largo plazo, ¿qué hizo Inglaterra? Creó su sistema industrial, no a partir de la mano mágica del mercado, sino a partir de la mano mágica de la política. Y cuando se industrializó, ¿no?, destruyó la industria holandesa y belga. ¿Y cómo lo hizo? ¿A partir de la mano mágica del mercado? No, a través de la mano mágica de la política, porque decidió no venderle más materias primas. Y como solamente había dos productores de materias primas, Inglaterra y España, los Países Bajos se fundieron y entonces ahí Inglaterra, de un día para otro, se quedó con el mercado mundial, tuvo escala de producción y a través del tiempo logró mejorar su calidad. Es decir, que la industria británica no estuvo originada en la mano mágica del mercado, sino en la mano mágica de la política. Y a partir de ahí los ingleses, que son el primer pueblo autoconsciente de cómo han construido su poder nacional, dijeron, bueno, el mundo se está expandiendo, España descubrió América, el mundo se está expandiendo, ¿cómo hacemos para que los demás no imiten nuestro camino? Bueno, está presentando al mundo una nueva ciencia, que efectivamente lo era, porque el 80% de lo que Adam Smith va a condensar en sus obras es cierto, pero introduciendo en esto un pequeño error, para que el error esté envuelto en una gran verdad. El error era el libre comercio, que los países se desarrollaban a partir del libre comercio. Claro que había leyes de oferta y la demanda, claro que había demanda elástica y elástica. ¿Qué estúpido podría dudar de eso? Pero el error que introducían en la teoría era, se entiende, el libre comercio. Y entonces los países del mundo, a medida que como los nuestros, se iban independizando, iban adoptando el libre comercio, y a medida que adoptaban el libre comercio, se iba conformando el mercado internacional, o se iban incorporando estos países a la economía internacional, que en realidad era un eufemismo para decir que se iban incorporando a la economía que Inglaterra había creado, es decir, al imperio informal británico. Así se constituyó el sistema internacional. Y no es que funcionase mal, no. Y no es que no diese crecimiento, claro que dio crecimiento, porque cuando nuestros países se independizan, ¿no es cierto? Inglaterra necesitaba materia prima, vacas de Argentina, cobre de Chile, cobre del Perú, oro de acá, café de allá. Entonces, estos países crecen porque hay que crear infraestructura para ese nuevo consumidor, y el crear infraestructura y exportar da crecimiento, pero un crecimiento absolutamente limitado, que estaba limitado por la capacidad de demanda del comprador, por la oscilación de las materias primas, que es cíclica en el mercado internacional, y porque las ganancias que obtenía Chile,
que obtenía Argentina, en vez los gobiernos de reinvertirla en un proceso industrializador como hizo Canadá, la despilfarraban, ¿se entiende?, creyendo que ese crecimiento iba a ser eterno, ¿no? Entonces, así se constituyó el orden internacional. Y otros países caminaron en eso. Cuando uno de los países que no le hizo caso a Inglaterra, y el primer país que no le hizo caso a Inglaterra no es ni un país comunista, ni socialista, ni nada que se le parezca. El primer país que no hace, se entiende, lo que los liberales chilenos dicen que hay que hacer, se llamó los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Está? Entonces, a mí me resulta gracioso cuando los ministros de Economía, me refiero a algunos que incluso fueron de la dictadura, fueron a estudiar a Estados Unidos, porque pobrecitos, estudiaban lo que les enseñaban los profesores, ¿está?, sin dedicarse un día a ir a la biblioteca, buscar los diarios de 1890, 1870, para ver qué es lo que había hecho Estados Unidos realmente, ¿está? Entonces, realmente eran muchachos de una ingenuidad, está bien que eran jovencitos absoluta. Ahora que de viejos sean ingenuos, ya es un poquito más complicado, ya tienen responsabilidad. Ya tienen responsabilidad porque tendrían que haber aprendido de sus propios errores. Y lo peor es que no aprendieron nada. ¿Está? Y si Estados Unidos fue el primer país proteccionista del mundo, estableció las tarifas proteccionistas más altas del mundo, limitó la llegada de capital extranjero diciendo pueden llegar todo lo que quieran, pero tienen que tener un accionista norteamericano que es el que dirige las empresas. Entonces, el primer país del mundo que realizó lo que yo digo una insubordinación fundante, es decir, rechaza la economía liberal, tal cual se predicó, se entiende, en Chile desde la dictadura militar hasta casi el día de hoy, fue los Estados Unidos de Norteamérica. Y construyó después de la guerra un orden parecido al inglés. Parecido, digo, porque Inglaterra, siendo un país que no tenía materias primas, necesitaba importar más. Estados Unidos, teniendo mucha materia prima, necesitaba importar menos. Y ahí todo comenzó a andar mal. ¿Y nosotros qué hicimos? Intentamos un proceso de desarrollo industrial a partir del modelo cepalino, pero que tenía dos problemas. Tenía un problema de concepción y un problema que tienen las personas que tienen exceso de peso cuando empiezan un régimen, que en realidad hacen un régimen del cual no están convencidos y no lo siguen, y después le echan la culpa al régimen. Pero había también problemas de concepción en ese plan. Y hoy aparece una nueva potencia mundial que siguió el camino de Inglaterra y Estados Unidos, y dice al mundo ahora, todos tienen que ser librecambistas, porque yo voy a ser la fábrica del mundo, y ustedes chilenos, argentinos, peruanos, ecuatorianos, brasileños, denme su hierro, denme su cobre, denme su trigo, denme su soja, porque yo voy a ser la fábrica del mundo, y ustedes mi granja o o proveedores de mis minerales que necesitan para mi industria. Y ese país es China. Exactamente. Doctor, antes de continuar, precisamente para poner el contexto histórico, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a leer el texto anterior, ¿no? La insubordinación fundante del doctor Guyot, breve historia de la construcción del poder de las naciones, que conversamos sobre este texto precisamente el año pasado. Gran texto, se lo recomiendo absolutamente. Recuerden, en ignacioediciones.cl. Y hoy estamos conversando sobre la continuación, ¿no?, de la tesis, insubordinación y desarrollo. Y aquí viene una pregunta que yo creo que probablemente siempre se la hacen, doctor, pero es bueno porque esto hoy día sigue siendo quizás un eje importante de la discusión. Usted ha señalado como Inglaterra, Estados Unidos es el primer país que rompe con la idea librecambista, pero sigue imponiendo una hegemonía librecambista. Hoy día China. Y aquí viene la pregunta que para el mundo liberal da escozor, ¿no? Pero que sin embargo es fundamental hacerla. El rol del Estado para conseguir un camino de desarrollo. Bueno, y aquí lo quería poner casi al extremo, ¿no? El minarquismo y el anarcocapitalismo, que apuntan ya casi a la desaparición del Estado y que nacen de visiones liberales, digamos. Sí, el rol del Estado es fundamental, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a la mala política y no entendemos que exista la buena política, ¿no es cierto? La mano mágica, la buena política. Ahora, cuando nosotros hablamos del rol del Estado, no estamos hablando ni de estatismo, ni de socialismo, ni de marxismo, ni nada se entiende de eso. Es decir, yo sí me pongo este ejemplo, ¿no? El rol del Estado es el rol, ¿se entiende? Es el rol de convertir los elementos del poder nacional que se encuentran en un Estado como Chile,
que se encuentran en potencia, convertirlos en acto. ¿Cuál es la diferencia entre potencia y acto? Mira, acá yo tengo en mis manos una semilla de roble. ¿Está? En Chile también hay un montón de árboles de roble. Fíjense lo que es esta semillita de roble, ¿no? La nada. Si yo la pusiese ahora en el piso y la aplastase con mis zapatos, la destruyo. Ahora, en esta semillita de roble, Jesús, está contenido, ¿se entiende? Un roble. En acto es la nada y en potencia es un árbol gigantesco. Basta que uno la ponga en una maceta, ¿está? Con tierra fértil, y le eche la cantidad de agua adecuada. Si yo le echo la cantidad de agua adecuada, ¿está? Entonces la semilla va a germinar. Si la cuido durante 10 años, se va a terminar convirtiendo en un árbol gigantesco que no va a ser después fácil de destruir a patadas como esta semilla. Ahora, ¿qué quiere, se entiende, el anarcocapitalismo loco? Pero más que loco, ahistórico. Ahistórico por ignorantes del estudio de la historia de Inglaterra, por ignorantes del estudio de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué quiere? Que no le echemos agua. ¿No? Que no le echemos agua. Y entonces estamos librados de la buena de Dios. Si llueve, germinará, y si esa temporada no llueve, la semilla no germinará nunca. ¿Y qué quiere, por otro lado, se entiende, lo que nosotros hemos tenido también en la región? Porque son los dos males que son las dos caras de la misma moneda. Quiere, se entiende, el estatismo loco, echarle 100 litros de agua para que germine rápido. Claro, si le echo 100 litros de agua, germina rápido, pero después se pudre. Porque es tan malo el exceso de Estado como la falta de Estado. Es tan malo el exceso de Estado como la falta de Estado. ¿Está? Y nosotros hemos sufrido de los dos excesos, el exceso de Estado y la falta de Estado. Y la clave está en la palabra armonía, está en la palabra armonía para que la cantidad de agua sea adecuada y la semilla pueda germinar. ¿Está? Y la semilla pueda germinar. Entonces, lo que se encuentra, se entiende en potencia, se transforma en acto. Se transforma en acto. Y ese es todo el chiste de la cuestión. Lógicamente, como la política es un arte 100% de ejecución, la política económica es un arte 100% de ejecución, ¿verdad? Que hay que ir tomando medidas y viendo qué efecto causan y corrigiéndola. ¿Está? No se puede decir en teoría cuánto es el impulso estatal adecuado, sino que corresponde siempre a circunstancias del momento histórico en el cual se vive. Pero indudablemente, sin el rol del Estado, está sin el Estado que eche el agua, está como quieren los anarcocapitalistas, está ahistóricos económicamente, la semilla no germina. Y si, como hacen los estatistas locos, le quieren echar 100 litros, la semilla se pudre. Doctor, usted aquí también en el texto va a hablar de la construcción nacional, ¿no? A partir de, usted ahí hace un trabajo de conceptos, de los umbrales, del impulso estatal para la construcción nacional, pero también habla de la insubordinación cultural, por ejemplo. O sea, me gustaría que pudiera explicar todos estos conceptos y cómo se van entendiendo para el desarrollo de un país o una nación. Claro, porque fíjese usted, nosotros nacemos a la vida independiente. Tenemos bandera, ¿no es cierto? Tenemos ejércitos, tenemos un parlamento. Nosotros nunca fuimos oficialmente ni una colonia británica ni una colonia norteamericana. Sería injusto acusarle a los ingleses y a los norteamericanos de eso. Nosotros oficialmente nunca fuimos una colonia británica. Y tuvimos, desde el punto de vista del derecho, relaciones de igualdad. Un embajador británico en Santiago o en Buenos Aires, un embajador chileno en Londres, un embajador argentino en Londres. Es decir, que desde el punto de vista del derecho, nosotros no tendremos nada de que quejarnos. Eso es así. Pero entonces, ¿cómo fue, no es cierto, que en otros países no se desarrollasen, ¿está? Y no tomasen el camino que debían tomar para el desarrollo? Muy sencillo, porque independientemente del derecho internacional existe la política internacional. E Inglaterra tenía como política de Estado, como objetivo de su política exterior, la prédica del libre comercio. ¿Por qué? Porque Inglaterra sabía que se había industrializado a partir del más feroz proteccionismo económico, a partir de un adecuado impulso estatal. Entonces, si exportaba el libre comercio, los demás no solo iban a ser permanentemente consumidores de sus industrias, sino que lo que además interesaba a Inglaterra es que esos estados no tuviesen poder. Porque en la arena internacional lo importante es el poder.
¿ya está? Es el poder, no el desarrollo, porque el desarrollo sin poder se pierde. El poder es la condición sine qua non para mantener el desarrollo. Y Inglaterra sabía que el poder era la industria. Tanto lo sabía que en 1848 Inglaterra logra derrotar al Imperio Chino, que ya tenía 400 millones de habitantes, porque Inglaterra tenía barcos acorazados y cañones de largo alcance, y el Imperio Chino, con 400 millones de habitantes, tenía barcos de junco. Entonces, la industria era poder. En Inglaterra quería que los otros no tengan industria. Entonces, ¿qué exporta? Exporta como ideología de subordinación el libre comercio. Y nuestras élites, está creyendo que esto era una potencia científica, enseñan esto mismo en nuestras universidades, en Santiago, en Buenos Aires, en San Marcos, y entonces nosotros nos subordinamos ideológicamente, nosotros mismos, acatando lo que ellos dicen que hicieron, que en realidad no hicieron. Entonces, de ese camino de subordinación ideológica, solo se sale mediante una insubordinación ideológica, rechazando esa ideología de subordinación y aplicando un adecuado impulso estatal. Es decir, nosotros de esa manera nos subordinamos, pero al subordinarnos, ¿qué pasó? Tuvimos crecimiento y no desarrollo, pero nunca tuvimos poder, nunca tuvimos poder. Así que en realidad éramos una semicolonia británica sin tener bandera británica, sin tener ejército británico, sin ninguna formalidad que nos una a Gran Bretaña, ¿no? Y entonces no tuvimos esta capacidad de llegar al umbral del poder que daba el desarrollo industrial, porque la industria era poder, ¿no? Y esto es lamentable que incluso no lo comprendan los militares, ¿no? Porque a mí me causa gracia. ¿Para qué sirve comprar armas y municiones? Si un país se viese sometido a una guerra y le hacen un bloqueo, cuando se le acaban las municiones tiene que rendirse. Un país solo puede triunfar en una guerra si tiene la capacidad de producir sus propios armamentos, ¿tá? Si no, a la larga pierde siempre. Y es curioso que los militares no hayan hecho esta reflexión, ¿tá? Porque es la reflexión del ABC, de la línea de abastecimiento y dónde conseguir los abastecimientos. Pero ahí volvemos a lo mismo, la subordinación ideológica, ¿tá? Nadie les explicó cómo los Estados Unidos se había desarrollado. Y ellos creían que cuando uno hablaba del Estado, uno era un comunista, un socialista, y se estaba refiriendo a la Unión Soviética. No, señor, estudie. No me estoy refiriendo a la Unión Soviética. Estudie, por favor, general, estudie. Estudie, general, coronel, estudie. Me estoy refiriendo a los Estados Unidos de Norteamérica. Estudie cómo los Estados Unidos, a partir de la dupla genial de Washington y Hamilton, inician un sistema proteccionista. Cómo dicen, se entiende que la industria minera solo está reservada a los capitales norteamericanos. Cómo dicen el estado de Nueva York, el emblema del capitalismo en el mundo, que cualquiera podía ir a poner un banco. El señor Jesús Orellana y el señor Marcelo Gullo podían poner un banco, sí, pero tenían que conseguir un cliente, es decir, un socio norteamericano que tuviese el 1%. Y nos llevábamos la sorpresa de que cuando íbamos a votar, la ley decía que ese norteamericano tenía el 1% y el único que puede tomar decisiones sobre qué hacer con el capital, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos pasó. Y bueno, y en eso hay muchos ejemplos. Quizás el ejemplo más interesante para Chile sería compararse, se entiende, con Canadá, y compararse con Corea del Sur, que son los dos casos que yo trato en este libro, que me parecen axiales. Compararnos con el Canadá y compararnos, se entiende, con Corea del Sur. Uno porque fue del siglo, en el año 1800 y pico, ¿no es cierto?, siglo XIX, y otro porque es del siglo XX, ¿no?, coetáneo a cuando nuestros países elegían el camino liberal. Efectivamente. Pero antes a mí el ejemplo coreano me parece fabuloso, además porque, decimos, partimos tomando la misma decisión en épocas muy similares, ¿no? En inicio de los 70, ¿no? Nosotros tomamos un camino, ellos tomaron otro, y hoy día notamos algunas grandes diferencias. Pero me gustaría, porque nosotros siempre en Chile tenemos esto de mirar al extranjero, y nos encanta mirar los casos europeos, los casos nórdicos, los casos el norteamericano, y como usted muy bien señala, a veces con muy poco antecedente y quedándonos más bien en la ideología. Pero usted parte señalando que Portugal es el primer fruto del impulso estatal. ¿Sí? ¿Por qué Portugal es un caso importante de estudio? ¿Y por qué a nosotros eventualmente deberíamos estudiarlo y entenderlo? Bueno, fíjese que a Chile le vendría muy bien el caso de estudio de Portugal, porque se trata de un país, ¿no es cierto?, que como Chile mira todo al mar, ¿no? Hay países que tienen como
digamos, como un gran patio hacia adentro, ¿no? Como Rusia, que tiene un gran patio que va hasta Siberia. Y otros países que son más angostitos, es decir, viven de cara al mar, de cara al océano. Y Portugal es como Chile, mira de cara al océano. Entonces, si uno está de cara al océano, ¿está? ¿Qué es lo que surge naturalmente o debería surgir en la mente de un chileno? Que nosotros tenemos que tener una industria naval, porque estamos de cara al mar. Si estando de cara al mar, tenemos que tener una industria naval. Y es lo que hizo Portugal. Portugal, de cara al mar, ya en tiempos de Enrique el Navegante, ellos dijeron, estamos de cara al mar. No sabemos hacer ni una canoa, porque la verdad, los portugueses no sabían hacer ni una canoa, no un barco. Bueno, ¿quiénes saben hacer barcos? Bueno, barcos saben hacer los genoveses, barcos saben hacer, se entiende, los venecianos. Bueno, entonces hay que llamar a armadores de barcos venecianos y genoveses. Hay que llamar también, porque si hacemos barcos, alguien los tiene que conducir esos barcos, a capitanes genoveses y venecianos, porque son los que tienen que enseñarnos cómo se manejan esos barcos. Pero a su vez, dice, nosotros no tenemos tampoco alguien que diseñe esos barcos. Y no tenemos matemáticos que hagan las cuentas. Bueno, ¿dónde están? En Italia, hay que traerlos. Y entonces, Enrique el Navegante, en la ciudad de Zagreb, construye lo que fue la primera NASA. Un centro de excelencia, de conocimiento y experimentación. Y reúne en Zagreb, pagado por el Estado, se entiende, portugués. Ahí vemos que el impulso estatal no quiere decir repartir subsidios ni nada de esa estupidez. Quiere decir, por ejemplo, el impulso estatal dedicarse al gran sistema educativo, a un impulso de excelencia en el sistema educativo. Entonces llevó ahí matemáticos, físicos, astrónomos, arquitectos, llevó constructores de barcos, obreros. Y en Zagreb se hizo un centro de excelencia y los portugueses, con esa materia gris acumulada ahí y de frente al mar, inventan lo que en esa época, hoy nosotros no nos da la cabeza para entenderlo, pero era así, lo que era una especie de nave espacial, que era la carabela. Porque hasta ese momento la humanidad había navegado por el Mediterráneo con las galeras, o los chinos con juncos en el océano, ¿no? Pero ninguno, ni el junco, ni las galeras sirven para la gran distancia, porque el mar destruye todo y necesita una embarcación más grande, y después porque las galeras no podían llevar suficiente cantidad de agua y alimentos. Entonces, el invento de la carabela es revolucionario. Revoluciona, se entiende, el mundo, revoluciona Portugal, pero lo inventan entonces los portugueses, pero a partir de ¿qué? De ese impulso estatal que lo provocan construyendo una NASA, construyendo en Zagreb un centro experimental de investigación científica pagada por el Estado portugués. Y eso hizo el despliegue gigantesco de la industria naval, se entiende, portuguesa, pues se adelantaron a todos los otros, y tuvieron un impulso de excelencia. Entonces, por eso es muy importante estudiar Portugal, sobre todo para Chile, que es un país que vive de cara al mar, que se tendría que haber planteado construir una gran flota chilena, pero una gran industria naviera chilena, que hubiese comenzado siendo pequeña y después hubiese sido la industria naviera y los barcos chilenos que lo hubiesen tenido que alquilar el mundo a Chile, esos barcos, para transportarse, ¿entiendes? Pero ¿para eso qué? Seguir el ejemplo de Zagreb. ¿Dónde están hoy los mejores constructores de barcos? ¿Están en Corea? ¿O están en Rusia? ¿O están en Inglaterra? Se jubilan y traerlos, ¿está? Y crear una facultad específica para eso, es decir, crear el impulso estatal con todo el poco, mucho dinero que uno tenga para dar un salto de excelencia, ¿está? En eso que naturalmente uno está llamado a hacer, pues si uno está enfrente del mar, está llamado a tener una gran industria naviera. En ese sentido, podríamos interpretarlo, ¿no? Que una condición necesaria para lograr un desarrollo, un impulso para desarrollo, es invertir en el conocimiento. Sin duda. Que es el caso portugués, ¿no? Hoy día, ¿no? En la actualidad, donde la universidad, principalmente acá en Chile, se han convertido más bien en centros como retail, ¿no? Donde más que atender a un alumno, atienden a un cliente. ¿Cuál es el rol que debería cumplir hoy día la universidad en pleno siglo XXI para que los países no desarrollados como los nuestros comiencen a desarrollarse? Y porque sin duda alguna la universidad, como ya lo pensó Alemania muchos años atrás, ¿no? Tiene un rol importante a nivel del desarrollo social, del desarrollo material, pero directa coordinación también con los planeamientos del Estado.
Bueno, la pregunta es facilísima. Es la misma que estábamos haciendo antes. Es decir, acá está. Es decir, la universidad tiene que reflexionar, sobre todo en las ciencias duras, ingeniería, tiene que reflexionar cómo convertir los recursos que Chile tiene en potencia en acto. Eso es lo que tiene que reflexionar. Lo que está en ingeniería, ciencias duras, química, está, matemática, y los que están en ciencias sociales tienen que reflexionar sobre qué ideas que el mundo crea no sirven y cuáles de esas ideas son simplemente ideas de exportación para subordinarnos, ¿no? Es decir, eso es lo que tiene que hacer cada uno. Los que están en ciencias sociales, decir, señores, inventaron 10 ideas. De esas 10 ideas, seguramente 5 son buenas y 5 son para engañarnos. Bueno, pero reflexionar sobre eso, no tragarse el sapo completo. Decir, no, a ver, de esto que el mundo está pensando, ¿qué nos sirve y qué tiene intencionalidad política? Eso le corresponde a los cientistas sociales. Porque no todo lo que otros piensan está mal, no, mucho de lo que los otros piensan está bien y podemos aprovecharlo. Pero como la política internacional es un juego de poder, y porque los catedráticos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Rusia y en China están al servicio de esos estados, y está bien que así sea, exportan también ideología de subordinación. Entonces, de lo que ellos están exportando, ¿qué es lo que nos conviene y qué es ideología de subordinación? Entonces, eso tienen que hacerlo los hombres de la universidad que están en las ciencias sociales. Lo que tendría que haber hecho Chile, está siempre, o Argentina, decir, señor, a ver, de esto, ideología que exporta Inglaterra, ¿qué porcentaje es cierto y qué porcentaje no? De esto que Inglaterra dice que tenemos que hacer, ¿qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo? Pero los ministros nuestros solamente repetían un libreto que habían aprendido, se entiende, en Chicago, ¿verdad? Y tenían que haberle parado la mano. Escúcheme, don Milton, a ver, cálmese, no me hable más de ideología. Dígame, en 1890, ¿qué medida tomó los Estados Unidos? Y en 1891, y en 1870, y en 1921, y en 1945. Usted no me hable más de ideología, hábleme de las medidas, porque todas las medidas contradicen lo que usted dice, y las medidas de Inglaterra contradicen. Entonces, esa es la labor de los cientistas sociales y de los hombres dedicados a las ciencias naturales, ¿está? Decir, bueno, de estos elementos que tenemos en potencia, ¿está? ¿Cómo los convertimos en acto? Por ejemplo, el litio, ¿está? El litio que tiene Bolivia, que tiene Chile, que tiene Argentina. ¿Qué vamos a hacer con el litio? ¿Vamos a exportarlo como siempre exportamos el cobre? Sin trabajar, sin dar neutralización. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo, Bolivia, Argentina y Chile, casi somos los únicos 3 productores mundiales de litio, casi. Y entonces, primero el litio vale lo que nosotros queremos que valga. Si no nos los compran, nos hacen un favor, porque como nosotros todavía no vivimos de eso, no nos quitan mucha divisa. A la larga tienen que pagar lo que nosotros querramos, porque si no, no es más celulares. Pero ¿alcanza con eso? Como no, es poco inteligente. Tenemos que decir, señores, todo lo que tenga que ver con la industria del litio se va a hacer en Chile, en Bolivia, en Argentina, ¿no? Vamos a crear una industria de esto. Vamos a ser los productores mundiales de batería de litio del mundo, ¿no? Entonces ahí saltan los liberales y dicen no tenemos capital. ¿Y eso cuál es el problema? Si no tenemos capital, hacemos que el capital venga de afuera y se asocie con nosotros. ¿Cuál es el problema? Entonces, es lo que hizo China. Porque ellos hablan de China y entonces admiran a China y ahora se ponen de rodillas frente a China. ¿Y qué hizo China? Es decir, yo no tengo capital. Venga, señor Orellana, póngase una fábrica acá, pacte conmigo y tráigame el capital. Nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Y cuál es el problema? Si acá no estamos hablando ni de socialismo, ni de marxismo, ni de nada, ni de liberalismo. Acá estamos hablando de que el gato caza ratones. Y si el gato caza ratones, no nos interesa de qué color sea el gato. El problema es que a los marxistas y a los liberales les interesa de qué color sea el gato. Y a nosotros no tiene que interesarnos eso. Tiene que interesarnos cuáles son las medidas concretas que nos permiten salir de una situación de pobreza y subdesarrollo para adquirir desarrollo y poder. Digo poder, porque el poder es más importante que el desarrollo. Sumamente interesante esto último, porque en las últimas 2 semanas me tocó enfrentar 1 o 2 debates respecto a esto mismo, donde me decían, no hay ningún sistema exitoso en la historia que no sea el liberal, económicamente hablando. Y decía, bueno, yo creo que sí lo hay, que han nacido de impulso estatal, como Japón, como Corea, y hoy día como China, donde lo que uno
interpreta como libre competencia de la industria china en el mundo, digo, pero viene impulsado fuertemente por el Estado, porque el Estado chino muchas veces le interesa, geopolíticamente hablando, posicionarse en una industria en un país en específico. Por tanto, esa empresa, impulsada desde el Estado chino, no actúa en términos de rentabilidad, sino en términos de ganar como sea, porque lo que le interesa es posicionarse. Después verá si en 50 años más tiene ganancia, pero primero quiere posicionarse. Entonces me decían, bueno, es que esos son casos distintos. El de Japón es distinto, porque yo le citaba además una empresa muy conocida, que es NTT Data, la segunda empresa más grande del Japón después de Toyota, que es la Telefónica del Japón, donde fue una empresa del Estado, después el Estado la privatizó en un 80%, hoy día el Estado mantiene un 20%, y lo mantiene porque la considera una empresa estratégica, con lo cual las decisiones de venta de acciones o hacia dónde se mueve la empresa pasa por el Estado de alguna manera, porque es infraestructura crítica. Y entonces al final, después de hablar de datos, donde hay evidencia, donde la respuesta de un liberal era, es que es otra cultura. Entonces nos reduce nuevamente a lo que usted ya plantea en el libro. Aquí nosotros hemos sido presos de la ideología. Y por eso quiero que nos cuente un poco el caso coreano, que yo creo que es el que aterriza y nos pega de frente con la realidad de cómo hemos sido presos nosotros más bien de un relato que de un dato. Sí, antes de ir al caso coreano, digamos que se podría haber puesto en esa discusión el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto? Porque Estados Unidos de Norteamérica no tuvo nada que ver, se entiende, con una economía liberal que ellos dicen que fue liberal, ¿está? Es decir, lo que había era un libre mercado hacia adentro y absolutamente cerrado hacia afuera, con un impulso estatal no llevado por el gobierno federal, sino llevado por los gobiernos que ellos llaman estaduales, ¿está? Lo que pasa es que no estudian, ¿está? Como no estudian, repiten tonterías. Pero claro, pero es cierto que el caso coreano nos impacta mucho. A mí, por ejemplo, siendo argentino, el caso coreano no solo me impacta, sino que me provoca un dolor terrible porque Corea del Sur tiene la superficie de la provincia del Chaco en Argentina, de una sola de las provincias, que es la provincia del Chaco. Y tiene más o menos la misma población que Argentina, 40 millones de habitantes. Si uno se pone en el año 1974, la Argentina, hasta el año 76, superaba por 4 la producción industrial de Corea. Es decir, hemos juntado toda la producción argentina, industrial, en el 76, hasta marzo del 76, que viene el gobierno militar y el gobierno que va a tomar un camino liberal, ¿está? Argentina lo supera por 4. Cuando el gobierno militar deja el poder, ¿qué ha hecho? Ha aplicado del 76 al 82 una política de libre comercio, inspirada en los Chicago Boys, tal cual como Chile, y resulta que Corea ha elegido un camino totalmente distinto al de la Argentina. Corea ha elegido el camino de la industrialización, protección industrial, planes quinquenales, diciendo, señores, somos muy pobres, apenas comemos un huevo por semana por familia, vamos a ahorrar todas las divisas que tenemos para comenzar teniendo industria textil, después pasar, se entiende, hasta otra industria, después a la industria siderúrgica y petroquímica, después a la industria de comunicaciones, automóviles, 5 planes quinquenales. Mientras que ellos hacían eso, nosotros en Argentina teníamos una política de destrucción de la industria a partir, se entiende, de la apertura económica indiscriminada y a partir de sobrevaluar el peso, que no podía valer eso con respecto al dólar. Entonces la industria no podía competir. Cuando el gobierno militar se va, de marzo del 76 al 82, resulta que Corea ya ha equiparado en industria de Argentina. Es decir, nosotros ganábamos el partido 4-0, en el año 83 estamos 4-4. Viene un interreño de Alfonsín, que es un desastre económico porque es como quien quiere hacer un régimen y lo hace mal. No, la culpa no la tiene el régimen, sino el enfermo que hace mal el régimen. Y después viene de nuevo el gobierno liberal de Carlos Saúl Menem, otra vez la misma política que de la dictadura militar. Escuela de Chicago, apertura indiscriminada de la economía, no apoyo estatal, creer que el libre mercado, el libre juego de oferta y de demanda a nivel mundial iba a solucionar nuestro problema. Cuando el doctor Menem se va, resultado, Corea multiplica, es decir, supera por 4 la producción industrial de la Argentina. Es decir, que era un partido que comenzó ganando Argentina 4-0,
4-4, se entiende, después, y termina ganando Corea, se entiende, 8-4. Sí, más claro canta un gallo. Y el caso de Chile fue exactamente lo mismo. Y es bueno compararlo, porque ahí salta siempre el discurso que dice usted, no, el tema es los regímenes políticos. No, señor, los regímenes políticos no tienen nada que ver. No están nada que ver. ¿Por qué no tienen nada que ver? Porque tiene que ver, se entiende, con la política económica que uno aplica. En Chile había una dictadura, ¿verdad? En Corea del Sur había una dictadura. La década 70 es así, ¿verdad? A partir del golpe de Estado de Pinochet, a partir del golpe de Estado, se entiende, en Corea. Sin embargo, el golpe de Estado en Chile, como se había aplicado el proyecto Chile, un proyecto que los Estados Unidos había hecho para Chile, de predicar el libre comercio a través de lo que fue, se entiende, la Pontificia Universidad Católica de Chile, esa es la verdad. Y de ahí viene el convenio con la Escuela de Chicago, y de ahí viene que después los alumnos de la Escuela de Chicago, de la maestría en economía que se hacía en Chicago, iban a ser profesores de la Universidad Pontificia en Santiago, y a su vez el mismo paquete los habilitaba para publicar en el diario El Mercurio y para publicar en una revista específicamente de economía que el Mercurio creaba para ellos, y a su vez porque ellos iban a enseñarle a los militares en la Escuela Superior de Guerra la economía. Entonces, cuando viene el golpe, estos militares, formados por esta gente que había ido a Chicago a hacer no un doctorado, no hicieron doctorado, hicieron maestría. Uno solo tuvo doctorado, el otro tenía nada más que maestría, que no es nada, ¿verdad? Y le enseñaban a los militares que el camino era la apertura económica. Y entonces, bueno, la dictadura chilena sigue al pie de la letra, ¿está?, el modelo de apertura indiscriminada de la economía, ¿está?, bueno, que ya lo conocemos. ¿Da resultado? Claro que da resultado, porque da crecimiento, pero crecimiento no es desarrollo. El crecimiento es táctico, el desarrollo es estratégico, y los militares tendrían que haber sabido esto. No podrían haber ignorado la diferencia entre táctica y estrategia, y sin embargo la ignoraron. Porque uno es el corto plazo en el término histórico de los estados, que son 25 años, 30 años, y el otro es el largo plazo en el término histórico de los estados, no de la vida de los hombres, que son 50, 60 años. Entonces dio crecimiento, pero no desarrollo. Mientras que Corea se entiende que era no pobre, pobrísimo, porque no es comparable la cantidad de recursos naturales que tiene Chile con Corea, porque Chile supera a Corea en recursos naturales 100-1. Corea no tiene nada en recursos naturales y Chile lo tiene todo, ¿no?, pero lo despilfarra, ¿no? Entonces, las pruebas están ahora, mientras que Corea también tiene una dictadura militar, aplica 5 planes quinquenales. Hoy, cuando nosotros, ¿no es cierto?, hablamos, usamos una computadora hecha en Corea, cuando nosotros hablamos por teléfono, ¿qué hacemos con este celular? Está hecho en Corea. Todo está hecho en Corea. Y digo yo, ¿cuánto vive mejor una persona en Corea que en Chile, no? ¿O es mentira esto? ¿O es mentira que se vive mejor en Corea y que los coreanos, entienden, no los ricos, sino los obreros, hoy recorren el mundo haciendo turismo? ¿Y están los obreros chilenos recorriendo el mundo haciendo turismo? No. Entonces, los resultados están a la vista de haber elegido un camino u otro, ¿está? Un camino en un camino táctico, de crecimiento, y otro en un camino estratégico de desarrollo. Y ahora es lo que se debate en Chile, pero se debate mal, porque no se va al nudo de la cuestión. Y el nudo de la cuestión es haber equivocado el camino, creyendo que se caminaba al desarrollo, se caminaba solo al crecimiento. Efectivamente, y hoy día nos planteamos la pregunta nuevamente, ¿no?, que era la pregunta con la que partía el programa. En este escenario, donde la pandemia dejó en evidencia la debilidad de los estados por la hiperdependencia industrial, ¿no?, farmacéutica, y todo lo que se necesitó en algún minuto para enfrentarnos a esta primera crisis de salud, que eran las mascarillas, ¿no?, que son los tapabocas, todos los sistemas de ventiladores mecánicos en los hospitales, etcétera, etcétera. O sea, fue una hiperdependencia en general, donde en Europa se han replanteado mucho la relocalización de la industria, ¿no? En Estados Unidos Donald Trump también dijo, hay que repatriar cierta industria, porque eventualmente, y este es un dilema que tenemos en Chile, que yo lo planteo en algún caso y me acusan de cualquier cosa menos del debate que estoy planteando, nosotros seguimos mirando con devoción a Estados Unidos y seguimos sintiéndonos americanos del norte estando al fondo del sur. Y nos encanta mirar los republicanos o los demócratas, los que son más liberales, y nos encanta mirar. Pero hoy día nuestra economía y nuestra industria depende de China.
O sea, cuando haya un conflicto bélico entre Estados Unidos y China, ¿qué hacemos nosotros? Si por discurso, por relato ideológico, despreciamos a los chinos por ser marxistas. Sin embargo, por economía de libre apertura, hemos dejado que China entre a nuestro mercado, no solo para vender sus productos que son de industria propia, sino para comprar nuestra propia, lo que nos quedaba, ¿no? de industria. Y además, hoy día ser propietarios, por ejemplo, de empresas de energía eléctrica. Con lo cual nos pone en una situación geopolítica compleja. Y ahí es donde uno plantea la pregunta, ¿cómo hoy día países como el nuestro pueden empezar un proceso de desarrollo, de subordinarse, porque nos enfrentamos a estas grandes potencias, ¿no? Y ahí siempre aquí uno recuerda un poco el lenguaje de Alexander Dugin. En este escenario multipolar hoy día, donde hay fuerzas hegemónicas que compiten, ¿no? Por una parte, hoy día Rusia ya es un jugador importante, China sin duda alguna, Estados Unidos con su hegemonía liberal o americanista, y estaba lo que en algún minuto se llamaba el BRICS, ¿no? Que la India, Brasil, etc. ¿Cómo nosotros, países pequeños, muy ricos en recursos naturales, podemos tener fuerza política para enfrentarnos a los gigantes del mundo y comenzar un proceso de desarrollo? Bueno, la fuerza política se construye. La fuerza política se construye a partir de dos elementos. El primero es la voluntad. Yo tengo que tener voluntad de construir fuerza política, es decir, de construir los elementos del poder nacional. Y para eso tengo que saber que eso es un plan estratégico a largo plazo. Nada se construye de la noche a la mañana. Se construye en 5 años. Es un plan estratégico de largo plazo que puede llevar 40, 30 años realizarlo. Entonces se necesita primero la voluntad política. Segundo, la voluntad política no alcanza si no nos favorecen las circunstancias internacionales. Y las circunstancias internacionales nos favorecen, al contrario de lo que creen los liberales. ¿Por qué nos favorecen? Porque independientemente de quién gobierne en Estados Unidos, va a haber un enfrentamiento entre China y los Estados Unidos, que no será un enfrentamiento militar, porque ambas potencias son potencias nucleares. Pero ese enfrentamiento se va a producir. Mientras que ese enfrentamiento se produzca por ver quién es el que gobierna el mundo, hasta que llegue a un acuerdo de cohegemonía, o uno derrote a otro, nosotros tenemos lo que yo denomino una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad. Si tenemos la voluntad política, usamos la ventana de oportunidad. Y entonces, como la política siempre es el arte de lo posible y hay que partir de la realidad, no de la ilusión, nosotros somos productores de materias primas. Entonces, en esa ventana de oportunidad tenemos que ser excelentes productores de materias primas y vender todo lo que podamos. ¿Pero para qué? Para acumular divisas, para elegir estratégicamente qué nicho industrial vamos a desarrollar. No podemos desarrollar todos los nichos industriales, porque el proteccionismo al estilo de Hamilton ya no es válido porque la tecnología cambia muy rápidamente. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, vamos a exportar lo máximo posible, pero no para despilfarrarlo, sino para acumular divisas y empujar nichos industriales de especialización, pero industriales, en los cuales podamos desarrollarnos de forma eficiente, está en el mediano y largo plazo. Y esos nichos industriales nos deben poder. Por ejemplo, hay industrias que no necesitan un gran mercado interno, porque su mercado naturalmente es el mundo, ¿verdad? Como la industria farmacéutica. Pero eso requiere una investigación científico-tecnológica previa. Requiere un esfuerzo del Estado, ¿se entiende?, orientado a que las universidades estén subsidiadas para investigar eso, ¿no? Entonces, un ejemplo de país que consigue, ¿se entiende?, consigue nichos industriales específicos, siendo muy pequeñito en población, a partir del impulso estatal es Israel, ¿verdad? Y bien haría, se entiende, Chile en mirar cómo Israel desarrolla determinados sectores industriales. No todos, porque no puede. Sería ridículo que Israel, se entiende, decidiese fabricar autos, porque jamás podría competir con China, pero tiene una gran industria. Porque ellos eligen qué nicho. Bueno, entonces, en esta ventana de oportunidad, Chile tiene que decir, tenemos la voluntad política, hay que conseguir esa voluntad política. Pero esa voluntad política tiene que partir de tirar por la borda de la cabeza de los chilenos el neoliberalismo. Porque somos comunistas, no, porque somos realistas. Porque vamos a seguir lo que hizo Estados Unidos y no lo que dice que hizo.
lo que hizo Inglaterra y no lo que dice que hizo. Entonces, con voluntad política, ¿está? Excelentes en lo que vamos a exportar para acumular la mayor cantidad de divisas posible para elegir nichos de industrialización. Y para eso hay 25 años, no más, ¿verdad? En esa ventana de oportunidad. Entonces se presentan las condiciones óptimas para que nosotros salgamos definitivamente de nuestro estado y seamos países desarrollados con justicia social para todos. Claro que en el medio el diablo siempre mete la cola e introduce en nuestros países debates que no deberíamos asumir, conflictos que no deberíamos tener, y entonces, claro, porque como ellos saben que esta ventana de oportunidad existe, empiezan a introducir, se entiende, debates que no tendríamos que tener, problemas que no deberíamos tener, para evitarnos pensar en esto que estoy yo hablando, que es lo único que tendríamos que estar pensando. Efectivamente. Bueno, yo quiero agradecer profundamente, doctor Guyot, esta entrevista, ¿no?, que nos permita conversar sobre su libro. Llegamos al final de este programa y quiero dejar invitado a todos nuestros lectores y seguidores de este programa de conversación introspectiva a leer los dos libros, de hecho, del profesor Guyot que nosotros hemos publicado acá, que es Insubordinación Fundante e Insubordinación y Desarrollo. Ambos los pueden adquirir en www.ignaciocarreraediciones.cl o seguirnos en nuestras redes sociales. Además, hace poco el doctor Guyot publicó un libro en España, Madre Patria. Lamentablemente todavía no lo he podido adquirir desde Chile, lo adquirí por Amazon, viene en camino, espero leerlo pronto. Y bueno, profesor Marcelo, ¿no?, como que decimos, querido Marcelo, doctor Guyot, agradecer profundamente su tiempo, su disposición siempre a colaborar con nosotros. Esperamos nosotros seguir publicando sus textos y seguir siempre contando con la posibilidad de entrevistarlo, conversar y ojalá ya las fronteras físicas por las circunstancias actuales se puedan abrir y tenerlo acá presente ya para poder conversar más en profundo y poder dictar un seminario inclusive. Sería para nosotros un verdadero placer. Mi querido Jesús Orellana, recuerde usted que mi participación no es gratis, ¿eh? No, sí. Cuando esté en Chile va a tener que invitarme un muy buen vino chileno para compartir allá una comida con ustedes, con el mejor vino del mundo que tienen ustedes, ¿eh? Por supuesto, antes de que cambie de nacionalidad la industria, aprovecharemos de tomar vino chileno, efectivamente. Y aparte está en un estudio en la Universidad de Harvard, un estudio que dice que el vino es el mejor antídoto contra el coronavirus, así que si no llega a ser cierto, nos vamos para arriba. Ya entiendo por qué no me he contagiado. Es cierto. Bien, doctor Guyot, le agradezco mucho esta entrevista, que la hemos disfrutado sin duda, como siempre, y nos seguimos siempre retuiteando y tuiteando en conjunto. Muchas gracias y tenga usted muy buenas noches. Hasta luego.